Bienvenidos a Imaginando Libros, un podcast de Editorial Imaginante. En cada episodio vamos a conocer la historia de un libro en la voz de su autor o su autora. Hoy comenzamos con Oscar Fortuna, director de Editorial Imaginante. Lo tenemos del otro lado. Oscar, ¿cómo estás? Hola Damián, ¿cómo te va? Bueno, me alegro de poder arrancar este nuevo proyecto. Sí, bueno, un proyecto de podcast donde vamos a conocer cada semana la historia de un libro, pero también la historia del autor o la autora, por qué lo escribió. Y comenzando con vos, quiero preguntarte, para romper el hielo, como se dice habitualmente, y conocer un poco tu recorrido, cómo llegás a este presente, ¿no? Vos imaginás tu libro y nosotros lo hacemos realidad, así es la frase que encabeza cuando ingresás a la página oficial de Editorial Imaginante. Linda presentación. Bueno, gracias, sí. Imaginante en realidad viene de mucho tiempo atrás. Era el seudónimo que yo usaba de chico para escribir poesías, cuentos y relatos y más. Participaba en concursos, que es como cuando uno empieza, quiere foguearse o intentar probar por esos lados. Sí. Bueno, un seudónimo se me ocurrió ese, que era la idea de la mezcla o la suma de dos palabras, que es imaginador y caminante, que es Yo vivía en Ushuaia de chico, salía mucho a hacer trekking y en esas caminatas es donde se me ocurrían la mayoría de los poemas y cuentos, demás historias, y de ahí surge Imaginante. Mirá vos, y desde que te lo imaginabas en esa época hasta que se pudo cristalizar la editorial, ¿cuánto tiempo pasó? Un proceso largo. Yo me vine de Ushuaia a estudiar edición de libros a la UBA, porque bueno, me di cuenta que ese era mi sueño, mi anhelo, y la editorial, a ver, yo creo que empecé a trabajar en editoriales a los 23 años y logré fundar Imaginante a mis 26. Bien. Ahora tengo 42, así que la cuenta da 16. 16 años de Editorial Imaginante. Tal vez no tengas el registro exacto, pero imagino muchos libros, muchos autores y autoras pasaron y siguen pasando además. Sí, tengo cierto registro porque tengo la planilla con todos los autores y los libros, tal, porque si no es un caos. El orden en la edición es como la regla fundamental, ¿no? Si no, no se puede. A ver, el primer libro o el primer contrato que firmé fue un 21 de diciembre, y eso me acuerdo porque casualmente es el cumpleaños de mi papá y también es el comienzo del verano. Así que se fusionaron varias fechas en ese momento fundante. Y desde ese momento hasta acá, bueno, no tengo el número justo, pero estoy cerca de los 600 libros, 600 ediciones hechas. 600 libros, es increíble, 600 historias distintas. Imagino que hay textos más difíciles, porque no solamente, para que sepan del otro lado, el trabajo del editor, tenés que recibir el texto, imagino también la corrección, no es sencillo, no es fácil publicar un libro. Claro, es un proceso largo, es un proceso arduo, y que implica también un compromiso con el autor, ¿no? Porque cada autor tiene sus sueños o sus anhelos, sus expectativas respecto de un libro, y algunos ya vienen con los textos, no sé, como ya muy bien armados, otros vienen como crudos y hay que hacer todo. Entonces, bueno, sí, cada libro requiere un proceso. De promedio, desde que firmamos el contrato y la corrección, la maquetación, el diseño, la impresión, incluso la distribución, son 2 meses. 2 meses. Pero bueno, va en el feedback que haya con el autor para que ese proceso sea más o menos largo. Claro. Totalmente. Y bueno, como decís vos, te encontrás con muchas cosas. Tal vez pienso que hay textos que tienen cierta rigurosidad que otros tal vez no. Por ejemplo, te viene un libro de poesías, tal vez es más sencillo que encarar una novela, ¿no? Pienso en lo que es el texto en sí. Y depende de la subjetividad también eso. ¿Por qué? Porque la poesía hay muchas veces, que yo también a veces escribo, es más libre, entonces se permiten ciertos permisos que en el resto de los textos no tenés. Entonces, tengo que conocer la subjetividad de cada autor para ver si yo quiere que corrija cierta palabra o no. Hay neologismos, hay palabras que se inventan, hay espacios o blancos que el poema requiere y que otros textos no. Entonces, yo creo que en realidad todo requiere de mucha atención y mucha aplicación. No importa el texto que llegue, siempre hay que ponerle mucha atención. De todas formas, yo con el tiempo me fui organizando y
y tengo varios correctores, Uh-huh. y como que cada corrector se especializa en algo. Entonces, bueno, yo ya teniendo esa base, sé si hay que trabajarlo con cierta objetividad o con una rigurosa, no sé, aplicación de las reglas y demás de la RAE, bueno, y eso, de parte del armado de cada libro, ¿no? Claro, totalmente. Además, bueno, como decís vos, te llega, es el sueño de cada autor o autora, tenés que respetar en cierto punto esa esencia y acompañarlo, ¿no?, en el proceso, porque no es sencillo. Claro, sí. Bueno, por eso también está la idea de imaginando libros, ¿no? Porque yo sé que cada autor viene imaginándose su libro de alguna manera, sí, y después en el ida y vuelta con cada autor vemos cómo llegamos al punto de ese libro terminado, ¿no? Que claro, es como, bueno, el sueño cumplido y requiere también de dedicación y respeto para ver qué es lo que quiere el otro y después sumarle mi práctica, ¿no? Que siempre la idea es que quede mejor de lo que el autor pensó, o al menos sí que quede como él quería. Que bueno, yo sé que eso funciona y es así, si no, no podría seguir haciendo libros. Igual es lo que me apasiona, pero si haces las cosas bien, no funciona. Bueno, sé que las hago bien porque por suerte tenemos mucho trabajo. Eso es lo importante y que sigan pensando ahí a futuro. Yendo un poco para atrás, me contabas algo desde que viniste de Ushuaia. Imaginante fue tu primer seudónimo para escribir, pero imagino que uno empieza por la lectura, ¿no? De chico, en general, siempre empieza por la lectura, o te leen tus padres o algún abuelo, y después pasás al proceso de la escritura. ¿Recordás los primeros libros que llegaste a leer vos? ¿Cómo te apasionaste de chico por la lectura? Sí, todo empieza con los libros, claramente. Uno no se hace editor porque se quiere hacer rico, porque claramente no es el negocio para eso, pero sí es lo que me apasiona, y bueno, por eso yo agradezco poder vivir de hacer lo que me gusta. Los primeros libros los conseguí en la biblioteca popular de mi pueblo. Yo, antes de vivir en Ushuaia, vivía en un pueblito de Santa Fe, se llama El Hortondo. Mira. Y a ver, ¿cómo te digo? No era muy sociable, o sea, como que no me llevaba bien con la gente. Claro. Bueno, pero la verdad, eso pasa, ¿no? Y por ahí no te llevas bien con gente o chicos de tu edad, pero te transformás y te metes en el libro, ¿no? Vivías tus propias aventuras. Encontré mi espacio de libertad o de expresión en los libros y en la biblioteca, en la que, como no había nadie en la biblioteca, yo estaba solo con los libros y bueno, y ahí era feliz, hacía lo que quería, imaginaba lo que quería, bueno, y de ahí fue creciendo. Los primeros libros fueron de Coligüe, que eran del Pajarito Remendado, sí, Pajarito Remendado. Después, bueno, de ahí fueron los clásicos de esa época, ¿no? Como Elige tu propia aventura. Claro, sí. De ahí pasé la ciencia ficción y la fantasía, que de hecho sigo leyendo porque es de lo que más me gusta leer. Y bueno, y de ahí también empecé a escribir. Las primeras historias fueron como cuentos de fantasía, hasta llegar a Cailén, que es la novela. Sí. Bueno, y tengo otros libros más. Hasta ahora publiqué 5 libros, ¿no? Que bueno, también para eso tengo una editorial. Claro. Tenés la chance de hacerlo. Bueno, hablabas recién de Cailén, de esta novela, En la senda del albatros. ¿De qué va? Para contarle un poco a la gente, porque por lo que pude pispear ahí, es como una metáfora de la vida, ¿no? De lo que va buscando, de lo que se busca. Sí, es la clásica metáfora del camino del héroe, se dice. Como una tipología dentro del fantasy. Pero bueno, como decís vos, es una metáfora del crecimiento o del paso a la adultez, si querés. También el origen de la novela está en un viaje que hice yo a Machu Picchu y que estuve en la Isla del Sol. Sí. Bueno, y me gustó tanto que como bueno, empecé a escribir en un cuadernito y de repente me encontré viajando y escribiendo al mismo tiempo. O sea, como que entré como en ese estado, yo digo que es como de beatitud o de éxtasis, de que empezás a escribir y no podés parar. Sí. En ese viaje, mientras iba viajando, iba llenando cuadernos y bueno, y así se fue armando o hilando la novela de Cailén. En la senda del albatros, porque también cuando era chico en Ushuaia me iba a caminar por la costa, por la orilla ahí del mar, y podía volar los albatros, que es un pájaro enorme, gigante, bueno, imponente. Claro, totalmente. Bueno, es como que hiciste un trabajo retrospectivo para también escribir ahí, ¿no? Porque Cailén terminás siendo tal vez vos en algún momento, o lo terminás de vislumbrar de esa manera a través de la escritura, que es lo que te gusta a vos y te apasiona. Sí, yo creo que todos los autores, por más que conozco algunos que dicen que no,
todos escriben sobre sí mismos, porque si no, ¿desde dónde partís para escribir? No puedes partir de la nada, y siempre las experiencias de vida de uno terminan poniéndose en el libro, incluso sin que uno se dé cuenta. Claro. Es parte del proceso de entender la literatura y también de entenderse a uno mismo. Como eso siempre está relacionado y es inevitable. Uno no puede escribir sobre algo abstracto, o al menos no literatura ni poesía. En eso está puesto el alma de uno, bueno, y se nota, digo, sí, es inevitable. O sea, yo soy un poco Cailé, pero también soy en diferentes personajes que se van apareciendo en la historia, son facetas de uno mismo, o de afectos, o de aprendizajes que uno tiene. Sí, la idea es poder transmitir en ese texto aprendizajes. Totalmente. Gran frase esa. Y los disparadores, como decís vos, ahí generalmente son las relaciones, son los momentos de la vida, son los contactos que uno tiene. ¿Y hay algún momento de inspiración? Te pregunto por vos. Obviamente cada autor o autora va a ser diferente, pero uno escribe mejor de noche, en silencio, en la soledad, escribe mejor de día cuando se levanta. ¿Cómo es la vida de un escritor? Es una linda pregunta. Primero, porque yo casi que no me considero escritor, porque edito tanto que claro. me queda poco tiempo para esa receta. Pero bueno, eso es muy personal, es de cada uno. O sea, a mí, como fácil, creo que las ideas me vienen mejor a la noche, pero escribirlas mejor a la mañana. Entonces es una combinación rara, porque es como, digamos, anoto bocetos de lo que se me ocurre en la noche, pero para después desarrollar bien esa idea, prefiero la mañana. Sí, la situación ideal sería silencio, calma y soledad, pero bueno, en mi contexto actual se complica, con familia, hijo, mujer y demás. Bueno, es una situación, la situación ideal ya no se presenta, hay que hacerse el hueco como uno pueda. Claro, de haber leído a Bradbury o a García Márquez, que ellos tomaban la escritura como un trabajo, horarios fijos. A mí me gustaría hacer eso, pero la verdad es que no me ocurre. O sea, escribo cuando ya me sale, o a veces cuando no doy más. También, que hay autores que dicen que escriben para no enloquecer, o para no enfurecer, o para no se les derrame el alma. Bueno, es también una forma de salvarse para mí escribir. Así que en este caso es cuando puedo. No hay. Claro, escribir es una descarga, ahí van todas las emociones, ¿no? Sí. Después hay que saber filtrar, afinar. Alguna vez me quedó la idea de que, sobre todo en los poemas por ahí, uno escribe para sacarse eso, pero después es como cada poema es una flecha. Uno tiene que mirarlo, analizarlo, sopesarlo, afilarlo, que es parte de la corrección, de la reescritura, para después dar en el blanco. El blanco es móvil y va cambiando según cada momento en el que vos escribís, sobre qué escribís, pero bueno, el blanco siempre es el otro. O sea, como ver cómo llegás al otro desde tu posición en la que estás escribiendo, bueno, y tensando el arco, ¿no? Totalmente. Bueno, para ir terminando, te quiero consultar por los proyectos para el 2022. Imagino, porque lo he hablado en otras oportunidades, tal vez con músicos u otros escritores, que este tiempo de pandemia, de estar más en casa, también sirvió para mucha producción de textos. Imagino que ahora se viene la explosión de todo eso, de muchas cuestiones que se fueron cruzando, de los miedos. Eso también genera un disparador para escribir, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Ahora ya estamos mucho más tranquilos con la pandemia, pero en algún momento fue un poco caótico todo. Claro, sí. Yo creo que eso fue un gran catalizador de nuevas escrituras, seguro. De hecho, yo ya publiqué varios libros que hablan de la pandemia desde diferentes perspectivas, desde perspectiva psicoanalítica, desde la poesía, desde cuentos, narrativas. Claro. De hecho, el primer año de la pandemia, 2020, que parece que fue hace un montón, pero no, fue claro. Si te lo pones a pensar, hice una antología de microrrelatos de la pandemia virtual, y que la subí al Instagram de la editorial. Y estuvo bueno, o sea, fue como de alguna manera aliviante para mí y también para todos los autores que participaron. También en la pandemia me puse a pensar en la necesidad de la virtualidad, o sea, en el concepto del libro como ebook, dejar de tener formato físico. Yo hasta ese momento no lo consideraba una posibilidad, porque como la mayoría de los autores me gusta mucho más el libro en físico, tener el libro en papel, poder el libro en mano, marcarlo o escribirlo, o simplemente tenerlo, sí.
Pero bueno, vi que era el momento de adaptarse, así que ahí empezamos a aprender a hacer ebooks y ahora tenemos la plataforma que los vendemos por Amazon y un montón más de sitios, y también actualicé la web de la editorial para poder vender esos mismos libros en formato ebook. Claro. Así que sí, la pandemia fue como un shock, pero al mismo tiempo lo vi como la oportunidad de aprender todo eso que tenía pendiente. Claro, que sí, de crear oportunidades, porque hoy, si estás fuera de lo virtual, es como que estás fuera del mundo también, ¿eh? Entonces, más allá de ser de la vieja escuela y de gustar tener el libro en la mano, lo clásico, hay que ayornarse a estas nuevas tecnologías también y poder leer desde una tablet, desde un celular, por ahí un poco más complicado, pero por ahí desde una tablet o desde una computadora, que también sirve y mucho. Bueno, Oscar, agradecerte estos minutos en este primer podcast que armamos de Imaginando Libros en Editorial Imaginante, y cada semana vamos a ir conociendo la historia de algunos de los autores y que nos cuenten también su forma de escribir, se cuenten sobre su libro, qué quieren hablar y cómo surgieron también estas historias que vamos a ir descubriendo en cada episodio aquí en el podcast. Sí, buenísimo, sí, me encanta la idea. Pienso que el podcast también es una herramienta más de conocimiento y de aprendizaje, tanto para los que escuchan como para el autor, porque seguramente vos vas a poder hacer preguntas que a ellos ni se les ocurren, o sí, pero siempre decirlas, como sacar eso de tu cabeza, te pone en un nuevo lugar y te abre la creatividad. Así que para mí es un placer, y bueno, ojalá que haya muchos autores que puedan contar sus historias acá. Ojalá que sí, aquí los esperamos, en Imaginando Libros de Editorial Imaginante. Abrazo grande y gracias. Gracias a vos, un abrazo.